Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 4, que está conformado por Azul Rodríguez, eh, Ilse Castillo, Ángel Leal y su servidor Pedro Guerrero. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre los ligamentos cruzados posteriores. Para empezar, les vamos a hablar sobre su origen. Estos ligamentos se encuentran en el fondo de la fosa intercondilia posterior de la tibia, por detrás del ligamento cruzado anteroexterno. En la inserción vamos a tener dos tipos, que va a ser la inserción tibial y la inserción femoral, la cual va a tener tres haces que los mencionaré a continuación. La inserción va a estar dada en la cara lateral del cóndilo femoral interno. La inserción tibial se localiza en la parte posterior de la superficie retroespinal, incluso sobrepasa el borde posterior de la meseta tibial. La inserción tibial del cruzado posterior interno está entonces localizada muy hacia atrás de la inserción de los cuernos posteriores del menisco externo y del menisco interno. El lado lateral del cóndilo medial del fémur. En la inserción femoral vamos a encontrar que ocupa el fondo de la fosa intercondilia e incluso sobrepasa notablemente la cara axial del cóndilo interno a lo largo del cartílago y en el límite inferior de dicha cara, en una zona de inserción alargada y horizontalmente. Y aquí se describen los tres haces, que en primer lugar tenemos al haz posteroexterno, que este va a ser el más posterior de la tibia y el más externo en el fémur. En el haz anterior interno va a ser el más anterior sobre la tibia y el más interno en el fémur. Y por último tenemos al haz menisco femoral o de Grisberg, que este se inserta en el cuerpo posterior del menisco interno y su continuación se va a adherir al cuerpo del ligamento al que acompaña normalmente en su cara anterior y se inserta finalmente con él en la cara axial del cóndilo interno. Pasamos a las direcciones. Su recorrido va a ser posterior. El recorrido del ligamento posterior interno va a ser oblicuo hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba. Este va a ser más horizontal. Bueno, ya que estos ligamentos no están libres en el interior de la cavidad articular, sino que están recubiertos por la sinovial y y establecen importantes conexiones con la cápsula. Estos se van a deslizar uno contra otro en un borde oficial durante los movimientos de la rodilla. Y va a presentar que es una fuente importante de resistencia a las fuerzas de sillamiento anteroposterior de la rodilla. Bueno, pasamos a la composición celular, que acá les puse una tabla. Vamos a tener que los ligamentos y los tendones se parecen mucho en cuanto a la composición y van a variar en mínimas cosas. En material celular tenemos a los fibroblastos, que es un 20%. En la matriz extracelular, que viene siendo un 80%. Tenemos que el agua es igual tanto en ligamentos como en tendones. En los sólidos tenemos la misma cantidad, pero en los colágenos, en el tipo 1 notamos que el ligamento va a tener un 90% y el tendón va a tener entre 95 y 99%. En el tipo 3, ahí es donde cambia, que en el ligamento tenemos un 10% y en el tendón solamente encontramos entre un 1 y un 5%. Y por último tenemos la sustancia fundamental. Acá va a cambiar entre un 20 a 30% en ligamentos y va a ser ligeramente menor en tendones. Y bueno, pasamos
otro tipo de propiedades que encontramos en los ligamentos, vamos a encontrar que las propiedades de este tejido va a ser viscoelástico, y esto quiere decir que se va a deformar por las fuerzas que se le van a aplicar, pero este va a regresar a su forma inicial cuando se retiren dichas fuerzas. Bueno, también podemos denotar que si se va a aplicar o se hace alguna actividad física, estos pueden ir adoptando más flexibilidad a lo largo de, del uso de esta actividad. Bueno, el ligamento va a ser más elástico por la elastina que contiene, ya que en los tendones se ve en menor cantidad. Y bueno, tenemos que los ligamentos en edades menores o de niños van a ser más elásticos, ya que estos apenas se están desarrollando. El ligamento va a guiar el movimiento articular. Este también va a aumentar la estabilidad mecánica y va a evitar el movimiento excesivo, o sea, nos va a dar un rango de movimiento para que evite luxaciones en dichas zonas. Bueno, tenemos que los fibroblastos en el tendón se organizan de manera diferente a la de los ligamentos debido a las cargas eléctricas. Esto es muy importante, ya que en los ligamentos los haces prácticamente son paralelos de las fibras del colágeno. Bueno, acá como dato adicional es más fácil elongar una cápsula articular que un ligamento. Bueno, en la siguiente presentación, en posteriores presentaciones ya nos dirán por qué. Y bueno, también tenemos que los ligamentos contienen proteoglicanos que están unidos a una cadena de ácido hialurónico, y estos se unen a su vez a la mayoría de agua extracelular de ligamentos y tendones, haciendo que la matriz sea un tipo de gel altamente estructurado. Además, va a actuar como una sustancia de tipo cemento entre las microfibrillas de colágeno, ayudando a estabilizar y dar fuerza global a esta estructura compuesta. Bueno, lógicamente los ligamentos van a tener una vascularización, pero esta se va a ver limitada, la cual va a afectar a su proceso de curación y a sus actividades metabólicas. A lo largo de la sustancia ligamentosa existen múltiples claridades uniformes de irrigación que se originan en los sitios de inserción. Al momento de sufrir una lesión, este ligamento se va a inflamar, y estos van a recibir, bueno, los ligamentos van a recibir la nutrición para su reparación a través de estructuras cercanas, ya que carece de una irrigación abundante. Dentro de las características físico-estructurales, tenemos que los ligamentos van a tener una tensión máxima que puede soportar un ligamento. Está relacionada con el área de sección transversal, y las fibras de colágeno en un ligamento están dispuestas de modo que el ligamento pueda manejar ambas cargas de tracción y las cargas de sellamiento. Sin embargo, los ligamentos son más adecuados para las cargas de tracción. Y bueno, por último mencionar que del tipo de ligamentos cruzados posteriores van a ser intracapsulares. Bueno, los dejo con mi compañero Luis Ángel. Ahora yo les hablaré un poco sobre las funciones biomecánicas normales de nuestro ligamento cruzado posterior. Bueno, como ya sabemos, los ligamentos cruzados van a asegurar la estabilidad anteroposterior de la rodilla, a la par de que van a permitir los movimientos de charnela, manteniendo nuestras superficies articulares en contacto. A lo largo de este video, nuestros ligamentos van a estar representados por segmentos. Por ejemplo, nuestro ligamento cruzado anterior-exterior
va a estar representado por un segmento AB, mientras que nuestro ligamento cruzado posterior inferior va a estar indicado o señalado por un segmento CD. Si partimos desde una posición de alineación normal o de una mínima flexión a 30 grados, vamos a encontrar que nuestros ligamentos cruzados van a estar igualmente tensos. La flexión va a hacer bascular nuestra base femoral y vamos a encontrar que nuestro ligamento cruzado posterior interno se va a enderezar, y al contrario nuestro ligamento cruzado anterior externo se va a horizontalizar. Ahora hablaremos de manera más específica cómo es que se comporta nuestro ligamento cruzado posterior interno en el movimiento de flexión. A partir de que el movimiento de flexión se acentúa a 90 grados y posteriormente a 120, vamos a encontrar que nuestras fibras posterior-superiores de nuestro ligamento cruzado posterior interno se están un poco distendidas, mientras que las fibras antero-inferiores están tensas. Nuestro ligamento cruzado posterior interno está tenso en la flexión. Ahora hablaremos sobre cómo se comporta este ligamento durante una extensión. Cuando se realiza una extensión e hiperextensión con respecto a nuestro punto de partida, vamos a encontrar que solamente nuestras fibras posterior-superiores de nuestro ligamento cruzado posterior interno se encuentran tensas. Como conclusión, las fibras de nuestro ligamento cruzado anterior externo se van a tensar en la extensión, mientras que las del ligamento cruzado posterior interno van a estar tensas solo en la flexión. ¿Qué son los movimientos de cajón y cómo es que actúa nuestro ligamento cruzado posterior interno en ellos? Bueno, los movimientos de cajón son movimientos anormales de desplazamiento antero-posterior de la tibia sobre el fémur. En este momento nos vamos a centrar en el cajón posterior, que se manifiesta por un desplazamiento de la tibia sobre el fémur hacia atrás debido a una ruptura del ligamento cruzado posterior interno. En cuanto a los movimientos de rotación, en nuestra rotación interna de la tibia sobre el fémur, vamos a encontrar que nuestros ligamentos se van a enrollar uno alrededor del otro y se tensan mutuamente. En este movimiento vamos a encontrar que nuestro ligamento cruzado posterior interno se distiende, a comparación del anterior externo, el cual se encuentra tenso. Por último, en la rotación externa va a ser lo contrario. Nuestro ligamento cruzado posterior interno se va a encontrar tenso a comparación del ligamento cruzado anterior externo, el cual se va a distender. El proceso patológico del ligamento cruzado posterior también va a ser conocido como ruptura o desgarre. Estas lesiones pueden producirse cuando existe una hiperextensión de la rodilla. Esto puede deberse a una patada en algún deporte de contacto, estando la rodilla en extensión, lo que provoca que ésta se doble hacia atrás, dañando la cápsula posterior y el ligamento cruzado posterior. También pueden ocurrir debido a un golpe directo con la rodilla flexionada. Esto normalmente ocurre en los accidentes automovilísticos, cuando la rodilla flexionada del conductor o del pasajero se golpea contra el tablero, lo que presiona la tibia justo debajo de la rodilla y hace que el ligamento cruzado posterior se desgarre. De igual manera pueden ocurrir cuando se cae sobre la rodilla flexionada. Esto normalmente ocurre en el deporte, y aquí la tibia golpea primero el suelo y luego se desplaza hacia atrás, causando la lesión. Cuando el ligamento cruzado posterior sufre una lesión, el traumatismo suele ser de tanta energía que normalmente otros ligamentos u otras partes de la rodilla también pueden resultar lesionados, como el otro ligamento cruzado o la cápsula posterior de la rodilla. Los signos y síntomas de una lesión del ligamento cruzado posterior pueden comprender dolor que puede causar dificultad para caminar, hinchazón que ocurre rápidamente o pocas horas después de la lesión, e inestabilidad de la rodilla. Para el diagnóstico de este tipo de lesiones existen diferentes pruebas que nos pueden ayudar a identificar un desgarre o una ruptura en el ligamento cruzado posterior. Algunas de estas pruebas son la prueba del cajón posterior en flexión de 90 grados, prueba de desplazamiento del pivote inverso, prueba del corredor dorsal, prueba del recurvatum o signo gravitatorio, y en algunos casos se puede solicitar alguna radiografía o resonancia magnética para diagnosticarlo. El tratamiento de este tipo de lesiones va a depender de la gravedad
y del tiempo que ha transcurrido desde que ésta se produjo. En la mayoría de los casos no se va a requerir cirugía. Se puede llegar a solicitar medicamentos como analgésicos o terapia que ayuden a fortalecer la rodilla y mejorar el funcionamiento y estabilidad de esta, aunque es posible que igual se necesite inmovilizar la rodilla por un tiempo. Mi nombre es Azul y yo les voy a hablar sobre las pruebas funcionales para la comprobación del ligamento cruzado posterior. Prueba de cajón posterior en flexión de 90 grados, también llamada prueba de Lachman posterior. Para realizarlo, nuestro paciente estará de cúbito supino con la cadera en flexión a 45 grados y la rodilla flexionada a 90 grados. Nosotros nos colocaremos encima del pie del paciente sentados y las manos las colocaremos en la tuberosidad de la tibia. Realizaremos una fuerza en dirección dorsal de la tibia. Nuestro test va a dar positivo si aparece un desplazamiento dorsal postolateral de la tibia. Prueba del desplazamiento del pivote inverso. Pivot Shift Test inverso según Jacob. Este test va a valorar la integridad del ligamento cruzado posterior. Nuestro paciente estará en la posición de cúbito supino y el fisioterapeuta en bipedestación al lado del paciente. Se va a realizar una toma en la parte proximal de la tibia con el pulgar en la cabeza del peroné y con la otra mano en la parte distal de la tibia. Partiendo de una flexión de la rodilla de 80 grados y realizando una rotación extrema, se procederá a realizar una extensión de la rodilla. El test dará positivo si está lesionado el ligamento cruzado posterior, observándose un resalte al momento de recolocar la rodilla o si existe un aumento de laxitud ligamentosa. Prueba de Godfrey. Este test va a valorar la integridad del ligamento cruzado posterior. El examinador sostiene las piernas con la cara posterior de la tibia distal y las eleva hasta lograr una flexión de rodillas y caderas de 90 grados. El test será positivo cuando se observe un desplazamiento hacia posterior de una de las tuberosidades respecto a la contralateral.